Bienvenidos amigos, una semana más a Granada por Derecho. Gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos afecta, o al menos nos puede afectar casi a todos una vez en la vida. Hablamos de las herencias, de los testamentos, de qué tipos hay, de cuándo se producen, que la mayoría de estos datos vosotros lo sabéis ya, pero en fin, vamos a intentar dibujar de forma muy resumida las características principales de este instituto. Para eso hoy nos acompaña mi amigo y colega Ignacio Joya, que es especialista en esta materia del despacho de Alcázar Abogados, al que le damos ya la bienvenida. Nacho, muchas gracias por estar en Granada por Derecho. A ti por invitarme, Domingo. Un placer contar contigo y contar con especialistas, porque es la única manera que tenemos de arrojar luz para que nuestra gente, para que nuestros televidentes, pues se hagan una idea de, como digo, de este tipo de instituto. Nacho, vamos a hablar del testamento, que para eso está aquí hoy, y lo primero es obligado, aunque sea una pregunta que seguramente mucha gente ya sabrá la respuesta, pero ¿qué es un testamento? Bueno, un testamento es digamos que la consecución, ¿no? El soporte jurídico a través del cual cualquier persona, un testador, deja sus últimas voluntades y además su voluntad la deja a favor de quienes quiere dejársela, tanto los bienes como los derechos que le hubiesen correspondido en vida para después de su muerte, ¿no? Muy bien. Nacho, seguimos desglosando el instituto. ¿Qué tipos de testamentos tenemos en España? Bueno, en España testamentos hay muchos, Domingo, hay muchos testamentos especiales y testamentos más comunes. Especiales tenemos muchos como por ejemplo el testamento militar, el marítimo, el hecho en país extranjero, en peligro de muerte, el notarial cerrado, pero quizás los dos testamentos más comunes o más usados antiguamente y a día de hoy son el testamento hológrafo y el testamento abierto notarial. ¿Qué diferencia hay entre el hológrafo? Es el que hace manualmente, que eso ya, que lo escribe de su puño y letra el testador, que eso apenas se llevará, ¿no, Nacho? Apenas existen hológrafos hoy día. Hoy día la gente se conciencia de que tiene que ser asesorada por un abogado, acudir a un notario y dejar su voluntad bien distribuida, ¿no? Pero antiguamente el desconocimiento jurídico de la materia hacía que muchas veces las personas escribiesen de su puño y letra en un papel su voluntad. Y a día de hoy sigue manteniendo. Y es una figura jurídica que se aplica y que existe y tiene su procedimiento. Muy bien. ¿El más frecuente de esos testamentos cuál sería? De los dos que hemos hablado, el hológrafo, digamos Desde luego el hológrafo no es el más frecuente. No es el más frecuente, es un testamento, digamos, atípico, aunque se usa, donde el testador, en un papel en blanco, con su puño y letra y firmado por él, designando el año, mes y día en que se otorga, deja su voluntad. Tiene muchos problemas jurídicos, que si quieres después entramos, pero el común y habitual hoy día es el testamento abierto notarial, que es un testamento que tú acudes a un notario y le explicas cuáles son tus intenciones respecto a tu sucesión. Y el notario te asesora para dejar bien implementado esos bienes en el futuro para tus herederos. Nacho, ¿y qué pasa si no se hace testamento? Estamos hablando de alguien como intestato, ¿no? Que es la palabra que se emplea con el testamento. ¿Qué ocurre en estos casos? El testamento, lo habitual es hacerlo, dejar tu voluntad antes de morir, dejarla ya preconstituida, ¿no? Pero si no se hiciese testamento, digamos que la gente a veces llega a tu despacho y te pregunta, ¿es cierto que si mi padre ha muerto sin testamento los bienes se los queda el Estado? Pues la respuesta es que no. Se abre la sucesión intestada, que es, digamos, la orden de prelación de quienes son llamados a heredar esa herencia. A diferencia del testamento notarial abierto, que es el habitual, donde te dejan designado quiénes son tus herederos, con ciertas limitaciones, con ciertas limitaciones, por supuesto, porque las legítimas tienen que ser respetadas. El testamento, la sucesión ab intestato, sin testamento, lo que consiste fundamentalmente es que los herederos tienen que ser llamados por un orden, ¿no? Y tienen un orden de prelación a través del cual van heredando los bienes que son dejados por su testador. ¿Cuál es ese orden? Fundamentalmente, en derecho sucesorio ab intestato hay una máxima que dice que la herencia primero desciende, después asciende y posteriormente se expande. Entonces los herederos son primero los hijos y descendientes, después los padres y ascendientes y por último el cónyuge, o bien los hermanos, los primos, los tíos abuelos, etcétera, etcétera. Para finalmente sí sería el Estado si no hubiese ninguno de los anteriores, ¿no? Muy bien. Oye, Nacho, ¿y los trámites para suplir esta falta de testamento, cuáles serían esos trámites? Vale, fundamentalmente cuando uno fallece sin testamento, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que hay que acudir a un procedimiento que se llama procedimiento de declaración de herederos, que es un procedimiento especial que se hace ante notario, donde fundamentalmente lo que se intenta hacer es quiénes son los llamados a heredar. Y después tendríamos el siguiente paso
Una vez que tenemos la declaración de herederos, sería adjudicar a esos herederos declarados, adjudicar los bienes. Bien, primeramente, cuando morimos sin testamento y se abre la declaración de herederos, lo que se hace ante notario es designar qué herederos o quiénes son los legítimamente llamados a esa herencia, por orden de llamamiento. Como he dicho anteriormente, hijos y descendientes, padres y ascendientes, cónyuge y hermanos, tíos, primos, si los hubiese. Cuando se hace la declaración de herederos, que básicamente para poder hacerla se necesita una serie de requisitos fundamentales, cuáles son el DNI del causante, certificado de últimas voluntades, para ver si ha muerto intestado o no, certificado de defunción, libro de familia y 2 testigos, Domingo. 2 testigos, a ser posible que no fuesen parientes directos del causante. No se puede haber implicado con algún interés. Si fuesen parientes directos, también pueden ser testigos, pero siempre y cuando demuestren que no tenían intención o no tienen relación directa con la herencia. Una vez que se hace la declaración de herederos, hay que aceptar o renunciar a la herencia, antes de adjudicar, puesto que es un paso previo en la delación hereditaria a la adjudicación. Entonces, estamos en que la aceptación o renuncia o repudiación de la herencia es algo súper importante. Bueno, y te iba a preguntar ahí, pero bueno, lo digo porque eso es predicable, no de la aceptar o renunciar a la herencia, no solo es predicable de la intestato, sino también de cualquier herencia. Efectivamente, también de la atestada, es decir, cualquier herencia que se precie, sea atestada o intestada, hace falta que sea aceptada o renunciada. Porque hay 2 cosas muy importantes en los testamentos, y es que primero los testamentos siempre son revocables, Domingo. Es decir, que un testamento que hace uno ante notario no es el definitivo. Mientras esté vivo, cambiar el testamento. Efectivamente, puede cambiar tantas veces como quiera, ¿no? Hay una máxima que dice que testamento posterior deroga el anterior. Y además ese cambio es personalísimo, es privado y es íntimo. Ningún heredero tiene por qué saber el cambio de testamento. Y además ese testamento se guarda únicamente en la matriz, en la copia autorizada del notario. Ese testamento no se inscribe en ningún registro público que pueda ser acceso de conocimiento, sino que se guarda en la notaría. Y por tanto, el testamento siempre es revocable, ¿de acuerdo? Y se puede hacer tantos como uno quiera. Ahora bien, la aceptación o renuncia de la herencia son actos que una vez realizados son irrevocables. Hay diferentes testamentos, con lo cual los herederos, una vez que aceptan o renuncian a la herencia, es irrevocable. No se puede cambiar de opinión. Con lo cual, una vez que recibimos una herencia y acudimos al asesoramiento jurídico, habitualmente que acudimos a tu abogado de confianza, puesto que creemos además que el testamento tiene que hacerse como un traje a medida, cada causante tiene que transmitir a su abogado de confianza, oye, estos son mis bienes y esto es lo que quiero transmitir, para poder ser asesorado. Porque si no lo hicieis así, pueden incurrir en un error legal y que en el futuro pudiese su voluntad no fuese correctamente. Efectivamente. Oye, Nacho, se puede aceptar, pero también hay aceptaciones con matices, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que te iba a comentar. La herencia no solamente son activos, también puede llevar pasivos, deuda. Es decir, una persona que fallece no solamente deja bienes, también puede dejar deuda. Entonces, la aceptación de la herencia puede ser de 2 maneras. O bien pura, aceptarse pura o simplemente, o bien a beneficio de inventario. Y además la aceptación puede ser expresa o puede ser tácita. ¿Qué significa tácita? Muchas veces cuando las personas heredan bienes y aún no han acudido al notario a aceptar la herencia e incluso hacer la declaración de herederos si fuese intestada, se pueden hacer negocios jurídicos que inconscientemente dan lugar a que acepte la herencia. Te comportas como si lo hubiera aceptado. Como si fuese heredero. Por ejemplo, liquidar el impuesto de sucesiones. Si un heredero liquida el impuesto de su causante, está tácitamente aceptando la herencia. Simplemente por el hecho de liquidar. Si un heredero arrendase un inmueble que era de su padre o de su madre, sin aceptar la herencia, tácitamente está diciendo que ese bien está aceptando como propio, y son aceptaciones tácitas. Ahora bien, para que tenga formalidad y eficacia jurídica frente a terceros, esa aceptación debe ser pública, o esa renuncia. Si la hace pura y simplemente, es decir, que acepta toda la herencia en globo, en masa, acepta tanto las deudas como los bienes, como los haberes. Y además el heredero responde con el patrimonio hereditario y con su patrimonio presente y futuro de todas las deudas que pueda ser aceptada. A diferencia de la herencia aceptada a beneficio de inventario, donde únicamente se respondería con los bienes habidos en el caudal hereditario, nunca jamás con tu patrimonio. Por eso en aquellos casos en donde el heredero acepta muchísimo patrimonio y es posible que tengan deudas, lo más aconsejable es que la acepte a beneficio de inventario si no tiene seguridad de que con su patrimonio puede también pagar esas deudas y puede acabar perdiéndolo. Claro. No sé si nos va a dar tiempo a ver el tema de la fiscalidad que está asociada a las sucesiones, pero si nos da tiempo lo abordamos en este día y si no lo abordaríamos en otro momento.
Digo esto, Nacho, porque yo sé que es un tema importante y a lo mejor tengo que contar contigo en otra semana para que puedas ilustrar a nuestra audiencia. Pero vamos a hablar, sí que nos da un poco de tiempo, primero de las legítimas, porque son muy importantes en toda herencia, son intocables, por así decirlo, y existen varios tipos y tienen unas características muy especiales. Efectivamente. Domingo, la legítima quizás sea la parte de la sucesión más importante. Y la legítima la podemos definir como la define el Código Civil, y es la porción de bienes en la que el testador no puede disponer por haber reservado la ley así a unos herederos concretos que se llaman herederos forzosos. Es decir, esa legítima es algo que es intocable, salvo supuestos excepcionales de desheredación o causas de indignidad, que además son, aparte de excepcionales, son bastante extraños que se sucedan el día de hoy, ¿vale? Pero la legítima es algo que es intocable, una porción de bienes intocable. Esa legítima se tiene el común conocimiento de que se habla siempre de los tercios, ¿no? Los tercios la herencia se compone de tercios, ¿no? Y la legítima es un tercio, pero realmente ese mal llamado tercio no es así. Existen 3 tercios, que son tercio de legítima, tercio de mejora, de libre disposición. De libre disposición, efectivamente. La legítima corta y una legítima larga, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, la legítima siempre va a ser recibida por los herederos forzosos, que son fundamentalmente 3: hijos y descendientes, padres y ascendientes, y viudo o viuda, ¿no? Cónyuge viudo o viuda. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 3 tercios que habitualmente hablamos, en el caso de los hijos y descendientes, la legítima puede ser de 1 tercio o de 2 tercios. Dependiendo, como tú bien has dicho, si la legítima es corta o si la legítima es larga, ¿no? La legítima estricta o la legítima larga. ¿Por qué? Porque el testador se puede reservar a favor de sus hijos o descendientes, mejorar a uno o alguno de ellos en según qué viene, siempre y cuando le entienda que ese hijo tiene que ser mejorado. Y por tanto esa legítima, si se mejora, será de 2 tercios, nunca de 1 tercio. En caso de que esa legítima sea igual para todos los hijos, hablamos de 1 tercio estricto que no podrá ser jamás tocado, salvo por causas de indignidad o desheredación. En caso de padres ascendientes, igualmente tendrán derecho a 1 tercio de la herencia. Y el viudo o viuda tendrá derecho a otra porción, dependiendo si concurre la herencia con hijos, descendientes o ascendientes o padres. Que ya jugaríamos con los tercios y siempre el viudo únicamente tendrá derecho al usufructo de ese tercio o de esa mitad de la herencia, o de los 2 tercios, si concurre solo a la herencia. Muy bien, Nacho, pues ha sido un placer, no tenemos tiempo para más, ya sabes que estos son bocates de cardinales muy breves para que la gente no... está concebido así el programa de forma muy breve para que sea ameno y sea muy dinámico. Queremos contar contigo en otra ocasión para hablar precisamente de esas 2 cuestiones que se han dejado en el tintero, con la partición de la herencia, por ejemplo, y con cuánto nos cuesta heredar, que también es un asunto sin lugar a dudas pues que importa mucho a la gente. Te agradecemos que hayas estado en Granada por Derecho y te emplazo para una nueva ocasión. Gracias a ti por la invitación, Domingo, y sabes que me tienes a tu entera disposición para cuando precises. Muy amable. Y a vosotros muchas gracias por estar ahí. Esperemos que haya sido de vuestro interés este programa de Granada por Derecho y que la semana que viene pues contemos con vosotros también. No olvidéis que podéis dejar las sugerencias de temas que queréis que abordamos en el programa en el correo que aparece aquí en pantalla. Muchas gracias por estar ahí, insisto, y hasta la semana que viene.